Buenas. Primero que todo, agradecer a la organización y agradecer al doctor Contreras y a todo el comité científico, al doctor Gadano por invitarme. Y quiero hacer especial mención y agradecer de una forma muy encarecida la labor del doctor Contreras estos 2 últimos años como presidente de ALE. Para mí ha sido un placer poder estar trabajando con él. Es un ejemplo de persona, de médico, de trabajador, y es un trabajador incansable. Entonces, de nuevo le quiero agradecer todos sus esfuerzos estos años por ALE y espero que así siga siendo. Entonces, mi labor hoy es hablar sobre la hemorragia digestiva por hipertensión portal en cirrosis, y me voy a basar básicamente en el hecho de que vamos a hablar de la causa más común de hemorragia, que es las varices esofágicas. Como todos ustedes saben, la cirrosis tiene una fase compensada, donde no hay hipertensión portal clínicamente significativa, pero a medida que va pasando el tiempo, los pacientes, cuando se descompensan, comúnmente pueden hacer una hemorragia por varices, pueden hacer ascitis o encefalopatía, y cuando hay una descompensación tardía, estos pacientes obviamente pueden resangrar y morir y hacer complicaciones por otras causas. Pero lo más importante aquí es controlar el sangrado, prevenirlo y prevenir obviamente la muerte. Entonces, en la historia natural de la hipertensión portal hay que tener en cuenta varias cosas. Uno es la definición de lo que sabemos como presión portal normal. La presión portal medida por el gradiente de presión venosa o el HVGP normalmente es entre 3 y 6. A medida que la enfermedad por cirrosis, ya sea por cualquier etiología, avanza, obviamente puede haber un aumento de la presión portal por encima de 5, y aquí se define que hay hipertensión portal leve, donde no hay aparición de varices, pero una vez se llega al dintel de 10 milímetros de mercurio de la gradiente de presión venosa portal, pues ahí es donde se puede desarrollar lo que llamamos la hipertensión portal clínicamente significativa con aparición de varices. Con el tiempo, si el paciente no se trata de su hepatopatía de base o tiene una hepatopatía que va continuando, obviamente los pacientes desarrollan con el tiempo un aumento de la presión portal, que es, cuando es por encima de 12, pueden aumentarse y crecer esas varices, y cuando el dintel es mayor de 12, pues tiene un riesgo muy elevado de sangrar. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando ese dintel de la presión portal aumenta sobre 20, tiene muy mal pronóstico, y esto es importante saberlo en el momento que ingresamos los pacientes al hospital. La fisiopatología de hipertensión portal, como todos ustedes saben, tiene varios componentes. El componente principal es la resistencia aumentada al hígado cirrótico y el flujo de la porta hacia el hígado. Y cuando hay hipertensión portal, pues se puede desarrollar, como todos ustedes saben, una vasodilatación esplácnica, que puede aumentar los niveles de óxido nítrico extrahepáticos, con esa vasodilatación causando hipotensión, una hipovolemia efectiva, activación del sistema vasoconstrictores y por lo tanto aumento en la volemia con la retención de líquidos e insuficiencia renal. También lo que hay que entender es que este aumento de la presión portal aumenta las colaterales portosistémicas y el flujo a través de ellas, que obviamente pueden aumentar el riesgo de sangrado por varices, que es lo que nos atañe hoy. También hay otras complicaciones, las cuales no voy a hablar, pero los otros compañeros y conferencistas van a hablar más adelante sobre insuficiencia renal y otras complicaciones de la cirrosis. Entonces, cuando estamos hablando de hipertensión portal en sí, tenemos que ver qué áreas podemos influir para manejar estos pacientes, y obviamente si hay un aumento en este flujo y hay una vasodilatación esplácnica, es donde los vasoconstrictores juegan un papel, ya sea los betabloqueantes en la fase del paciente en profilaxis, o cuando sangran con terlipresina, somatostatina o creótide. También podemos influir en tratar la enfermedad de base, sobre todo si es un paciente con una hepatitis alcohólica, si deja de beber, o un paciente con una hepatitis B activada, donde se le puede dar tratamiento antiviral, tratar la enfermedad de base. Pero cuando no se puede tratar la enfermedad de base, también podemos influir en el hígado mismo haciendo un TIPS o un shunt. Y por último, las varices sí tienen un manejo, lo que es más mecánico, que es manejo endoscópico.
Entonces, el manejo inicial de un paciente que llega sangrando por varices esofágicas o una hemorragia digestiva en un paciente con cirrosis e hipertensión portal, hay muchos pasos que hay que dar antes de hacer la endoscopia. Y esto lo digo porque yo hago la endoscopia y muchos de ustedes también hacen la endoscopia de estos pacientes, y hay que saber que antes de hacer la endoscopia hay muchos pasos a tener en cuenta antes de que salir corriendo a medianoche a ir a hacer este caso. Lo más importante es que los pacientes tengan un acceso venoso adecuado. Generalmente 2 líneas periféricas es suficiente, que tenga una expansión de volumen, principalmente con cristaloides, para mantener una presión arterial sistémica adecuada. Empezar el tratamiento vasoactivo lo más pronto posible, más adelante hablamos de eso. Los antibióticos intravenosos, que voy a tocar un punto nomás, que ya el doctor Albillos habló de esto. La volemia de las transfusiones sanguíneas es importante mantenerla entre 7 y 8, y más adelante explico por qué. Y tratar de estratificar el paciente, si es un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo, para considerar un TIPS de forma precoz en alguno de estos pacientes. Finalmente, tener en cuenta que antes de la endoscopia es importante usar la eritromicina intravenosa como procinético, y no podemos dar a día de hoy ninguna recomendación específica acerca del manejo de la coagulopatía del cirrótico, porque no tenemos datos suficientes. Lo de la eritromicina es verdad y es importante que lo tengan en cuenta. Mucha gente no la utiliza, pero las guías de Baveno y las guías norteamericanas la aconsejan. Este es un estudio aleatorizado, doble ciego, donde se administró eritromicina como procinético antes de la endoscopia en pacientes que sangraban por varices. Y como ustedes pueden ver aquí, lo más importante es que los pacientes se podía hacer la prueba con un estómago vacío en un 50% de los casos comparado al placebo, y el tiempo de duración y la estancia hospitalaria era menor, pero sobre todo porque podemos ver más y disminuimos en algo el riesgo de broncoaspiración. Con respecto a la resucitación inicial, otra cosa que hay que tener en cuenta es la intubación. Esto es un área de debate, hay muy pocos datos, pero la intubación endotraqueal de estos pacientes es importante tenerla en cuenta porque tiene pros y contras. Pros, obviamente, es que vamos a proteger la vía aérea, podemos dormir los pacientes profundamente, podemos tardarnos más en la prueba y mirar con detalle o hacer un tratamiento más exhaustivo, y en muchos casos, si el paciente está estable, pues se puede extubar inmediatamente después. El problema es que puede aumentar el riesgo de neumonía, y hay un estudio que lo muestra. Puede desarrollar más traumas orotraqueales, y no hay buenos datos que puedan aconsejar de una forma u otra. Por lo tanto, la recomendación de expertos y la recomendación de Baveno y la recomendación de las guías norteamericanas es que si hay un sangrado masivo, es decir, el paciente entra o está en las urgencias o en la sala de endoscopia vomitando sangre roja, o tienen encefalopatía grado 2 o mayor, estos pacientes se deben intubar profilácticamente para esta prueba. Y esto normalmente se hace con una sedación profunda. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Siempre que tengamos un paciente con sangrado digestivo, es considerar si se debe intubar o no. Y aunque no hay buenas herramientas, pues si hay encefalopatía o vomitando sangre masivamente, estos pacientes se deben intubar. Con respecto a la transfusión, este es un estudio que ya se publicó hace unos 5 años. Es un estudio muy importante porque miraba la transfusión restrictiva versus una política liberal de transfusión. Los pacientes que ingresaban con sangrados digestivos de distintas etiologías, pero principalmente por cirrosis, se aleatorizaron a 2 grupos: a un grupo restrictivo que mantenía hemoglobina entre 7 y 9, y un grupo más liberal que aceptaba hemoglobinas a 11, o sea que se podían transfundir para conseguir esa hemoglobina. Lo que demostró este estudio es que la mortalidad era mucho menor a los pacientes en que se mantenía una política de restricción de transfusión con hemoglobinas entre 7 y 9. Y esto es importante saberlo porque, sobre todo los pacientes con Child A y B, ¿sí? Si no tienen una cardiopatía isquémica, sobretransfundirlos aumenta el riesgo de resangrado y el riesgo de sobrecarga de volumen con edema pulmonar. Por lo tanto, algo a considerar es que los pacientes se mantengan con esa hemoglobina entre 7 y 9 y no hay necesidad de ir corriendo a sobretransfundirlos. Con respecto a la profilaxis antibiótica,
Esto lo modifiqué un poco por la charla previa. Como mencionó el doctor Albillos, estos pacientes se deben someter a una profilaxis, principalmente aquellos pacientes que tienen malnutrición, bilirrubinas altas, ascitis o encefalopatía. Son pacientes que son candidatos preferiblemente darles extracción intravenosa, sobre todo pacientes que están sangrando masivamente. Estos pacientes administrarles por 7 días, como ven acá, la probabilidad de infección y también, como mencioné antes, de supervivencia es mayor en los pacientes que reciben extracción intravenosa por 7 días. Y el uso de la norfloxacina lo observamos en pacientes que están menos graves, pero eso también es un área de controversia, como mencionó el doctor Albillos, y la recomendación hoy en día sigue siendo hacerle profilaxis antibiótica a todos los sangrantes por varices. Con respecto a la insuficiencia renal, es importante tener en cuenta que hay que evitar el shock. Este es un estudio que nosotros hicimos hace unos años en la unidad, donde nos podemos dar cuenta que todos los pacientes que ingresaban con sangrado digestivo por varices, ¿sí?, si había un shock hipovolémico, en el 67% de los casos nacían una insuficiencia renal, que era principalmente una insuficiencia renal que era transitoria, pero en un 50% de los casos era persistente. Y esta insuficiencia renal iba aumentando a medida que había más inestabilidad hemodinámica, pero si no tenían insuficiencia renal al ingreso y estaban hemodinâmicamente estables, la mortalidad era muy baja. Por lo tanto, hay que evitar el shock, porque la mayoría de estos pacientes hacían un shock hipovolémico. Bueno, con respecto al tratamiento de drogas vasoactivas, como ustedes todos saben, se debe empezar lo más pronto posible, preferiblemente antes de la endoscopia, porque eso puede ayudar en muchos casos a mejorar la visualización de la endoscopia. Y las drogas vasoactivas pueden ser la terlipresina, somatostatina, ocreótido, vaperótide, y se deben usar en combinación con la endoscopia por hasta 5 días. Estos son los 3 medicamentos que se usan actualmente. Los 3 medicamentos, cuando se usan en combinación con el tratamiento endoscópico antibiótico, son igualmente efectivos, y la terlipresina, aunque ha demostrado una disminución en la mortalidad, cuando se ha comparado con somatostatina o ocreótide y el tratamiento global, incluyendo endoscopia, pues estos pacientes tienen un control de sangrado a 5 días exactamente igual. Con los 3 medicamentos, tasas similares de mortalidad, y el resangrado es igual. Por lo tanto, en combinación con el banding o con la ligadura son igualmente efectivas. Eso es importante siempre empezar la medicación antes. Con respecto a la endoscopia se debe hacer en las primeras 12 horas, y si está vomitando sangre activamente, lo más pronto posible, que sea seguro. Y el diagnóstico se hace ya sea con una de estas 4 situaciones. Sobre todo en el paciente que sangra o tiene melenas y tiene cirrosis, si no se encuentra ninguna otra etiología, o hay úlceras gástricas o ningún otro vaso sangrando, se debe considerar que son por varices hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, en el diagnóstico lo hacemos y podemos hacer el tratamiento al mismo tiempo. El tratamiento ya puede ser con escleroterapia o con ligadura. La ligadura nosotros la hacemos de una forma, perdón, esto es un video, pero parece que no. La ligadura, como ustedes todos saben, se hace desde el tercio distal del esófago, moviéndose en sentido proximal y en patrón de espiral. Aquí va a empezar. Esta endoscopia normalmente la hacemos con el paciente sedado, y la idea es empezar desde el tercio más distal, abordando las varices y succionándolas hasta que haya este rojo continuo en el tercio distal, y trabajamos de una forma en espiral desde el tercio distal hasta el tercio proximal. Normalmente se pueden colocar unas 6 a 7 bandas, y los pacientes normalmente después de esto pueden tener algo de dolor y les solemos poner analgesia. Cuando se han comparado la escleroterapia y el banding, realmente se ha demostrado que el banding es un método más seguro y con menos complicaciones en los pacientes cuando se compara con la escleroterapia. Por lo tanto, es el tratamiento de elección a día de hoy. Este metaanálisis también lo muestra.
Este metaanálisis demuestra que el control inicial del sangrado y la mortalidad son mejores con la ligadura endoscópica que con la escleroterapia. Por lo tanto, la recomendación es el tratamiento endoscópico que sea con banding, a no ser de que no se pueda. Hay un problema con las ligaduras. Las ligaduras tienen un problema, es que los pacientes pueden sangrar. Esto puede ocurrir entre 4 y 7 días posterior, por tanto el uso de plasma y plaquetas antes del banding en estos pacientes es muy controvertido porque el sangrado suele ser por escaras que ocurren 4 días después. Por tanto, las plaquetas y el plasma no tendrían ningún rol de protección. Y como vemos aquí, la tasa de incidencia varía entre 2,8 a 7%, y en la mayoría de los casos está asociada a que haya más gravedad de la hepatopatía de base. Por lo tanto, esto es una complicación real y hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden sangrar post-banding. El tratamiento puede fallar en un 10 a 15% de los pacientes, puede ocurrir en los primeros 5 días. Y en estos casos pues hay que considerar un retratamiento. Entonces se puede hacer tratamientos de rescate, ya sea con un balón de Senstaken, como en este caso, pero estos pacientes cuando se trata con balones de Senstaken pueden tener complicaciones importantes, neumonías, perforaciones. Mortalidad es más o menos del 10 al 40%, y por lo tanto antes de poner un balón de Senstaken hay que tener un conocimiento bastante adecuado sobre el uso de este patrón de tratamiento. La opción al Senstaken son las prótesis autoexpandibles, posiblemente ustedes han oído hablar de ellas. Estas son prótesis totalmente cubiertas, metálicas, que cubren el tercio distal del esófago, se pueden implantar fácilmente sin que sea necesario una endoscopia. Hay un método especial para el kit que trae la prótesis, permite colocarlo sin endoscopia. Y esta prótesis es una prótesis larga que tiene un diámetro de 25 milímetros y puede causar ese taponamiento que queremos, que se hace con el balón. La prótesis en sí, una vez la ponemos, se puede extraer 7 días después. Tiene un sistema especial de extracción, que esto sí lo tiene que realizar una persona que sepa endoscopia, pero se hace de una forma electiva. Una vez se retira la prótesis, como vemos aquí, el esófago queda limpio, y en muchos casos después, por ejemplo en este caso, se puede hacer un banding de esa variz posteriormente. La prótesis se ha estudiado poco, hay pocos estudios, más que todo series de casos. Nosotros pudimos hacer un estudio aleatorizado comparando la prótesis de metal con el balón, con el Senstaken, y este fue un estudio multicéntrico donde pudimos incluir pocos pacientes, pero lo que pudimos ver es que el tratamiento era más efectivo con la prótesis. El control de sangrado era mayor, menos transfusiones y menos efectos adversos. Y sobre todo lo importante saber que aunque no hubo un aumento de la supervivencia, porque el estudio no se diseñó para mirar supervivencia, sino para mirar efectos adversos y morbilidad, sí que vimos que la prótesis era mejor al controlar el sangrado. Ahí nos faltan más estudios. Este es otro estudio retrospectivo que se hizo en la India en pacientes con ACLF, donde se sometieron al stent versus el tratamiento endoscópico, y como podemos ver aquí, el control inicial del sangrado era mejor con el stent que con el tratamiento endoscópico, pero a estos pacientes no se les puso un balón de Senstaken. Necesitamos más datos, pero parece ser que es un tratamiento más seguro y más fácil de hacer, y se puede retirar a los 7 días la prótesis. Finalmente, hablarles del TIPS. El TIPS, como ustedes todos saben, es un shunt que comunica la vena hepática con la porta y disminuye la presión portal. Se utiliza en muchas indicaciones de la cirrosis, y en el sangrado se indica ya sea por pacientes que pueden fallar el tratamiento inicial o tratamiento de rescate, o se puede utilizar de una forma precoz, en las primeras 72 horas después del sangrado. Y normalmente se usa en pacientes que tienen un child menor de 13, y hay algunas controversias con respecto a los que están sangrando activamente y tienen un child B. Estos son los pacientes que se le debe considerar un TIPS: pacientes que tengan una edad por debajo de 75 años, máximo 80, que no tengan enfermedad cardíaca o hipertensión pulmonar y que no tengan una trombosis portal extensa.
Esto se consideró porque cuando miramos el TIPS en tratamientos de rescate, en rescate solo, aunque es muy efectivo para controlar inicialmente el sangrado, la mortalidad, como ustedes ven en la columna de la derecha, es muy alta en todos estos pacientes después de se coloca el TIPS. Por lo tanto, siempre se ha considerado que el tratamiento temprano, poniendo un TIPS antes de que resangren en pacientes de alto riesgo, es algo beneficioso. Por lo tanto, ese es un estudio que ya tiene sus años, pero es un estudio muy famoso donde se comparó el TIPS temprano, las primeras 72 horas, versus el tratamiento endoscópico estándar con el tratamiento vasoactivo y banding, y como vemos aquí, pues el resangrado y la supervivencia eran mucho mejores en los pacientes que se sometían a un TIPS temprano. Por último, esto es un estudio que se validó, esto lo acabamos de publicar en Hepatology, donde se hizo un estudio multicéntrico con la experiencia de todos los centros que inicialmente pudieron incluir pacientes, y como vemos acá, el estudio tanto para resangrado y para supervivencia era mejor en aquellos pacientes que se sometían a un TIPS temprano. Por lo tanto, y para resumir, el algoritmo que se recomienda ahora por las guías, tanto europeas como americanas, es que el paciente que ingresa con un sangrado por varices se le haga una resucitación adecuada, el tratamiento farmacológico se le empiece temprano, se le administren procinéticos y antibióticos y se haga una endoscopia con ligadura. Este primer paso es el que se da en todos los pacientes, y cuando tengamos este paso hecho, lo más importante es estratificar el paciente. Porque si un paciente con alto riesgo, estos son pacientes que se pueden considerar para un TIPS temprano en las primeras 72 horas, pero si no son de alto riesgo, pues se continúa el tratamiento vasoactivo por 3 días. Si hay resangrado, se puede considerar un tratamiento secundario o repetir la endoscopia, pero si es un resangrado importante o severo, se puede considerar la utilización de un stent. Si no hay stent, se puede usar un Senstaken, y a estos pacientes considerarlos para un TIPS. Y si no, hay que hacerles un control y hacer un tratamiento de profilaxis secundaria en programa de erradicación de varices. Y con eso quiero terminar y agradecerles a todos su atención.